el día de hoy, así es que ponga mucha atención. Usted sabe, voy a empezar con la parte técnica del asunto, no se me duerma, no se me desespere, pero voy a empezar con la parte técnica. La parte técnica es que, como usted sabe, el mundo está en una emergencia climática. Pareciera que no, porque vivimos con cierta normalidad, pero en realidad el mundo está en una emergencia climática y está en la Biblia. Esa emergencia climática está en la Biblia. No voy a hablar de eso, pero sí quiero hablar en particular del cambio climático y qué tendría que ver el cambio climático con la iglesia y por qué le estamos llamando a este año del cambio climático. Cuando una persona se enferma, y ya es cierta enfermedad, el doctor, seguramente usted ha escuchado en las películas o quizás hasta se lo hayan recomendado, el doctor le dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que te vayas a vivir a la altura del mar, al nivel del mar. ¿Ha escuchado eso? Vete al nivel del mar y hasta dicen que en el mar la vida es más rosa. ¿No? Y eso es literal, porque el clima que está en el mar o a nivel del mar es un clima completamente diferente y, como en algunos casos, unos pueden decir que incluso favorece a la salud. Entonces, el clima es una cosa sumamente importante que parece imperceptible ante nuestros ojos porque ya estamos acostumbrados a él, pero en realidad es muy relevante para la vida. Incluso para el tipo de vida prevaleciente en un lugar. Bueno, desde hace yo creo que unos 40 años, la ONU y organismos internacionales vienen trabajando esta idea del cambio climático por la emergencia climática que está viviendo el mundo, no solo el país, el mundo. Están los negacionistas y están los que lo creen ciegamente. Yo particularmente creo que estamos viviendo un cambio climático. Eso me parece evidente. Y no lo quiero espantar, pero se va a poner peor. Se va a poner peor, claramente. Y eso va a repercutir no solamente al clima, sino va a repercutir. ¿Le duele el bolsillo o no le duele el bolsillo? Cuando va a la carnicería, ¿usted qué dice, hermana? ¡Ay, ya está más cara la carne! Fui a la peluquería el viernes, creo, o el jueves, y la peluquera le subió 10 pesos, cuando la inflación es de 4% nada más. Dije, ¿qué huele? ¿Qué pasó? Como que, no, esta no respeta la inflación, que es de 4% nada más, pero bueno. Y así con la carne, y así con el pescado, y con las verduras, todo sube de precio y en buena medida es un efecto económico, pero en buena medida tiene que ver con el cambio climático. Porque el cambio climático está generando que, entre otras cosas, haya escasez de alimentos. Y cuando las cosas son escasas, dicen los economistas, los precios tienden a subir. En fin, pero gracias. Isaías capítulo 41, libro del profeta Isaías capítulo 41, vamos a leer los versos 17 al 20. Ponga mucha atención en estos 3 versos, porque aquí va a estar aquí está el fundamento de nuestro año, y eso es lo que Dios nos está llevando, eso Dios ha puesto en nuestro corazón y nos está moviendo hacia allá. Dice así: los afligidos y menesterosos buscan las aguas. ¿Quiénes buscan las aguas? Los afligidos y los menesterosos. Otras versiones le quitan el menesteroso, y me gustó la palabra que utiliza. Unas versiones dicen los destituidos. Los destituidos. Así es que podemos decir que los afligidos y los destituidos buscan las aguas. Y aquí se vuelve clave esta idea de buscar las aguas, porque no solamente se refiere a la cuestión física de tener sed, sino que vamos a darle un sentido diferente. Y en la Escritura podemos entender como aguas 2 cosas, o varias cosas, pero el agua es la palabra, pero sobre todo el agua es el Espíritu.
El agua es el Espíritu. Así es que dice, si lo traducimos, dice los afligidos, los menesterosos o los destituidos ¿buscan qué? El Espíritu. Buscan el Espíritu. Fíjate lo que la palabra nos está diciendo, lo que el Señor quiere inyectarnos hoy, en esta mañana, que es su Espíritu. Y dice, y no las hay. Seca está su lengua de sed. Yo el Señor oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé, dice la palabra de Dios. Siguiente verso. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Fíjate cómo la Biblia nos lleva a 3 momentos, 3 lugares, 3 condiciones distintas. Lo primero es que dice, abriré ríos en las alturas. Lo segundo es que nos dice que abrirá fuentes de agua en los valles, o sea, en lo plano y bajo, vamos a decirlo así, o plano y no tan bajo, en lo alto, en lo medio. Y después dice, abriré en el desierto estanques de agua. Así es que la Biblia nos habla de 3 momentos, 3 situaciones, 3 condiciones distintas. Las alturas, los valles y el desierto. Ponga mucha atención ahí. Y dice que en los tres hay una cosa común. Fíjate cómo si uno va a la montaña, encuentra cierta vegetación, encuentra cierto ambiente y por ende cierto clima. Una cosa es el ambiente y otra cosa es el clima. Y esa es la idea que quiero enfatizar el día de hoy. Y en las alturas encuentras cierta vegetación, cierto ambiente, cierto clima, cierta fauna, etc. En el valle, pues por ende, encuentras también cosas distintas. Cierta vegetación, cierta fauna y cierto clima y cierto ambiente. Y en el desierto, pues por ende, encuentras pues cosas distintas. Animales distintos, vegetación distinta, una vista. Todo cambia. Pero hay una cosa común en los 3. Hay una cosa común en los 3 según este pasaje. ¿Cuál será? ¿Cuál? La falta de agua. La falta de agua. Fíjate entonces cómo la palabra está haciendo el énfasis en el agua a pesar de que haya condiciones y situaciones distintas. Siguiente verso. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Verso 20. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Y aquí termina este pasaje, pero si te fijas, los últimos 2 versículos dicen y se posicionan y acentúan el desierto. ¿Me sigues? Ahora, te pregunto, si en el desierto sembramos pinos, olivos, cedros, abetos, pregunto, ¿sigue siendo desierto? No, sino que cambia radicalmente su fisonomía y de desierto pasa, yo lo voy a decir así, a paraíso. Diga conmigo, milagro. Es un milagro. Ahora la gran pregunta es, ¿de qué depende ese milagro? Vamos a ver, vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, en esta mañana. Señor, bendice, mi Dios, este tiempo, Señor. Por favor, Señor, dale sentido, Señor. Dale sentido, Señor, a esta palabra, Señor. Despierta el corazón de tu pueblo, Señor. Mueve, Señor, el alma, Señor. Toca, Señor, los corazones, Señor. Padre, este año, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Todo plan, toda obra, Señor, la ponemos en tus manos, todo anhelo del corazón, todo deseo, toda situación, Señor, incluso toda necesidad, Señor, yo la pongo en tus manos, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. No olvides, Señor, que somos hombres y que te necesitamos, Señor.
Tú añades, Señor, tu bendición, Señor, a todas las cosas que hagamos, Señor, conforme a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, empezamos este año, Señor, consagrando nuestra vida a ti, Señor, consagrando lo que hacemos, Señor, para ti, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Déjenme empezar con las causas del cambio climático. Voy a hablar del cambio climático gacho, al que estamos viviendo, y después hablaré del cambio climático positivo. Que por cierto, los testigos de Jehová dicen que, y seguramente ¿hay aquí algún testigo de Jehová que nos ayude con lo que quiero decir? No, ¿por qué no, verdad? O alguien que se ha escapado de ahí, no es cierto. Los testigos de Jehová dicen que habrá cielo nuevo y tierra nueva y que habitaremos en la tierra. ¿Lo han escuchado? Pues sabemos que no es así, pero sí sabemos que habrá cielo nuevo y tierra nueva, y para que haya tierra nueva tiene que haber otro cambio climático, seguro. Pero bueno, esa es otra historia. Cierro la anécdota, el chascarrillo. El cambio climático tiene causas, y lo primero que tengo que decir del cambio climático, insisto, lo que estamos viviendo en la Tierra, es que ese cambio climático no ha sido de un día para otro, sino que ha tardado, yo creo que de la segunda revolución, quizás desde la primera revolución industrial, hasta ahora, en lograrse y en concretarse y tener lo que hoy tenemos. Estoy hablando de, ¿cuándo fue la primera revolución industrial? Pastor, ¿qué es eso, pastor? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, la segunda revolución industrial, mucho más cercana a la nuestra, tiene que ver con la máquina de vapor y el uso de combustibles fósiles para generar energía. Y eso tiene 140 años. De 200 años para acá, los seres humanos nos hemos encargado de devastar la tierra, de la sobreexplotación de recursos y de generar un montón de cosas nocivas para la tierra y que están provocando el cambio climático. De manera que el cambio climático no es una cosa que de repente nos despertamos y ya tenemos otro clima, sino que ha sido una constante por muchos años y ha tenido los resultados que estamos teniendo hoy. Por ejemplo, se calcula que más o menos en 150 años la temperatura de la Tierra ha aumentado casi 2 grados centígrados. Pues 2 grados no es nada. Claro, 2 grados es muchísimo para la vida. Muchísimo para la vida. Y esos 2 grados en el ambiente se han trasladado también a el mar, y eso ha provocado que muchísimas especies se mueran. Muchísimas especies. Y eso está en Apocalipsis. Por cierto, no voy a hablar de eso, pero eso está en Apocalipsis. Ahí está cómo parte de las criaturas del mar se mueren. Ahí está en Apocalipsis. Pero bueno, déjeme avanzar. Y algunas de las causas del cambio climático. Uno, contaminación. Contaminación por el uso de combustibles fósiles, por el uso de plásticos, un montón de cosas que podemos decir que ha provocado el cambio climático. La primera, contaminación. Ahora, ¿existe a nivel espiritual la contaminación? Claro que sí. Claro que sí. Te pongo un ejemplo. Si tú te contaminas de continuo, tu vida va a ser transformada en negativo por el exceso de contaminantes. ¿Tú crees que el endemoniado gadareno se convirtió en endemoniado de un día para otro? No, sino que era una vida sistemática de contaminación que después lo llevó a ser el endemoniado gadareno. ¿Me explico? Si tú contaminas y contaminas y contaminas y contaminas y contaminas y sin fin,
tu vida se va a transformar. Lógicamente. Por eso es tan importante evitar en nuestras vidas la contaminación. Segunda causa que nos ha llevado al cambio climático, la deforestación, la tala de árboles. Entre menos árboles haya, menos ¿qué? Menos oxígeno y menos ¿qué? Menos agua. Menos agua. Menos árboles implica menos agua. Menos gente en una iglesia implica menos agua. Implica menos agua. Implica menos agua. ¿Qué otra cosa ha originado el cambio climático? Ya dijimos, la explotación irracional de los recursos naturales y plantar especies o introducir especies animales o vegetales en lugares que no corresponde. Todo eso combinado ha llevado a lo que hoy tenemos como cambio climático. Es decir, y lo que quiero enfatizar es que el cambio climático no se logró de un día para otro, no se dio de un día para otro, sino que al menos pasaron 200 años. Ahora, fíjate que en este pasaje de Isaías 41, vamos a poner de nueva cuenta Isaías. Hay una cosa bien importante. Todo lo que leemos en la Biblia, porque, por ejemplo, este pasaje fue escrito hace mucho tiempo y que fue escrito originalmente para el pueblo de Israel, la gran pregunta es, bueno, ese pasaje qué tiene que ver con mi vida? ¿Cómo lo pongo, cómo lo bajo a la tierra? ¿Cómo lo convierto en una realidad en mi vida? Creo que es una de las preguntas que tendríamos que respondernos siempre que leemos la Biblia. Pero mira, segundo versículo, por favor. Dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Siguiente. Para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto. Ahora póngame atención aquí. ¿Cómo de que la mano del Señor hace esto? ¿Cómo va a suceder esto? Hermano amado, hay milagros que Dios hace y hay milagros que nos tocan a nosotros hacer. Hay milagros que nosotros provocamos. Invariablemente hay milagros que nos tocan a nosotros. Y este es un milagro que nos corresponde a nosotros. Y ahí voy a la carga. Ahora, para que un desierto se convierta en paraíso, si a ti te dieran la chamba, tú tienes la chamba de ser, bueno, como se llame la profesión. De momento se me ocurre jardinero. Tú te contratas como jardinero o zoólogo, como sea, biólogo, lo que sea, biólogo, ¿no? O lo que sea, ayúdenme. Te dicen, mira, tenemos un desierto y te dice un milloneta, quiero que lo conviertas en un bosque. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Hoy te está diciendo Dios, convierte tu vida de desierto, conviértelo en un paraíso. Escúchame lo que Dios te está diciendo. Dios te está diciendo que conviertas el desierto, lo conviertas en paraíso. ¿Se podrá? Si es Sheinbaum, dile que no estoy. Eso es lo que Dios nos está encomendando hoy. Transforma tus circunstancias en algo completamente distinto. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos para convertir un desierto en paraíso? Ese es el desafío de Dios este año. Te pregunto,
¿Te gustaría que Dios transformara tu clima en otra cosa completamente distinta? ¿Te gustaría que Dios transformara tu trabajo, tu familia, tu congregación en un clima completamente distinto? ¿O te gustaría que siguiera igual? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Y hay una primera idea que quiero enfatizar. Para que el clima cambie, un mismo ambiente se tiene que sostener por mucho tiempo hasta que el clima cambie. Esa es la idea. La manera de cambiar un desierto es que día con día el ambiente que quieras hacer se mantenga por mucho tiempo hasta que ese desierto sea un paraíso. Por lo tanto, hermanos amados, una cosa que nos ha faltado como congregación es mantener un mismo ambiente por mucho tiempo hasta que este lugar sea un paraíso. Y lo mismo sucede en la vida personal. Lo mismo sucede. Que el cristiano hace algo, empieza algo, pero si no lo continúa, si aborta la misión a las 2-3 semanas de haber empezado, entonces nunca va a haber resultados. Pero si mantenemos la constancia, vean si no, en enero los gimnasios llenos. Nomás llega marzo y los gimnasios empiezan así. En diciembre no hay nadie, ¿no? Es los loquitos ahí que siguen. Obviamente llegas a diciembre con la misma panza, si no es que mayor. Pues sí, lógico, porque la clave de la fe es fidelidad. La fe no nada más es creer, la fe es fidelidad, lo cual quiere decir mantente, disciplínate en una misma cosa hasta que veas la transformación de tu vida. La fe no es para holgazanes. La fe no es para perezosos, la fe no es para los que se rajan a la primera. No, así no es la fe. La fe es para los que nos mantenemos, llueva, truene o relampaguee. La fe es fidelidad. Muy bien. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer? Ok, tratamos de mantener un cierto ambiente. Vamos a traducirlo así. Pero lo segundo que se me ocurre a mí es, bueno, si Dios dice que habrá 7 especies distintas de árboles, pues yo diría, empiezo a sembrar cipreses, olivos, cedros. Tú dices, bueno, pero ¿cómo en un desierto voy a sembrar eso? Pues bueno, eso es la fe. Empieza a sembrar esos árboles ahí. No, pero se van a secar. Dígame, ¿se van a secar? Muy bien. Hay que añadirle más cosas. ¿Qué más le añadiríamos? Agua. Agua. ¿Poquita o mucha? Mucha. Mucha. Empezar a sembrar árboles como locos, salud, salud, y después provocar, pedir, generar, bombardear. Ahí sí, ¿el agua de quién depende? A ver, piense bien su respuesta. ¿El agua de quién depende? ¿De quién? Bueno, sí, de la lluvia, ¿va? Bueno, ¿de qué depende la lluvia? ¿De nosotros sí? ¿De quién depende? De los dos. De los dos. Si tú pones arbolitos, aumenta la probabilidad de que Dios te mande la lluvia. Si tú quitas arbolitos, disminuye la probabilidad de que Dios te mande la lluvia. La Biblia dice que las personas somos como árboles. ¿Qué tenemos que hacer? Sembrar arbolitos. Tráete arbolitos de allá afuera. Empieza a sembrar arbolitos.
Y entonces, con muchos arbolitos, con poquitos arbolitos, le pedimos a Dios que llueva y que envíe su Espíritu, porque la lluvia es el Espíritu Santo. Bueno, pero no me adelanto, a ver. O sea, tenemos que reforestar. Beneficios del cambio climático del que nosotros queremos, no del cambio climático que hay aquí en la Tierra. Beneficios. Rápidamente. 1. Seguro cambia el estado de ánimo de un desierto a un bosque. Seguro. No es lo mismo trabajar en el desierto que trabajar en el bosque. No es lo mismo. La vegetación, hay menos calor, etcétera. 2. Cambia la salud, cambia la vista, cambia la vegetación, cambia el alimento. En el desierto, batallas para comer. Batallas. En el bosque no. Cambia también o aumenta, fíjate, esto es muy importante, aumenta la probabilidad aumenta la probabilidad dado el mejoramiento de las condiciones para la vida. Escúchame, en un bosque, a diferencia de un desierto, en el bosque mejoran las condiciones para la vida. ¿Me sigues, hermano? La Biblia dice que Él es el camino, es la verdad y es que la vida, es la culminación, la vida. En el desierto, la vida corre el peligro de morirse o hay cierto tipo de vida. Ok, regresemos al pasaje. Mira, lo primero que dice es lo siguiente. Verso 17 y 18. Dieciocho, por favor. Fíjate lo que dice ahí. Dice, en las alturas abriré ríos. Lo cual dijimos que en las alturas no es lo mismo que el desierto, sino que las alturas tienen una condición y una situación particular. La iglesia, ponme atención en esto, la iglesia es gente que está en las alturas, gente que está en una posición media y gente que está en el desierto. Eso es la iglesia, eso hay aquí. Yo no sé en dónde te encuentres, si en las alturas, si en una posición media o en el desierto. Pero esas tres cosas son la iglesia. En las alturas abriré ríos, y aquí me detengo un momento. ¿Qué cosa significa, a qué se refiere este pasaje con las alturas? Las alturas significa lo siguiente, que hay una buena posición social, quizás una buena posición económica, quizás haya una buena posición eclesiástica, pero se refiere a las alturas a una buena posición. Pero dijimos hace un momento que esta buena posición, sí, está muy bien, pero ¿qué crees? No hay agua. Por lo tanto, hay gente que está en buena posición, pero no hay espíritu. ¿Puede ser que alguien tenga buena posición y no tenga espíritu? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo es una persona con buena posición sin espíritu? Diga conmigo, insatisfacción. Tiene todo, pero nada le llena. Escúchame, tiene todo, pero nada le llena. Tiene todo, pero nada le llena, con nada se sacia.
porque no es de posición, sino que haya espíritu en esa persona. Y por eso vemos personas de toda condición, pero vemos personas, y nos hace, a nosotros que somos de Perrolandia, se nos hace raro que una persona con muchísimo dinero se suicide. ¿Cómo? Pero si lo tiene todo menos espíritu. No hay espíritu en él. No hay espíritu en él. Y fíjate que el Señor nos está diciendo, yo no sé en qué posición estés, a lo mejor te sientes muy bien, a lo mejor estás en buena posición, pero no hay espíritu en ti, eso que te impulsa, que te mueve, que te da ánimo, que te da fuerzas, que te da propósito. Eso es el Espíritu Santo, eso es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Una persona en buena posición sin espíritu se manifiesta con insatisfacción, inconformidad, nada lo reconforta, no tiene paz. No es mala onda, pero pregúntenle al tío Richie. Pregúntenle al tío Richie. Tiene todo, pero no tiene paz. Te lo aseguro, no tiene paz porque no tiene propósito. Su motivación en la vida es hacer dinero y punto. Eso no es el espíritu. Eso no es el propósito. Si hay aquí algún insatisfecho o frustrado, si hay aquí algún insatisfecho y frustrado, pregúntese por qué la insatisfacción y por qué la frustración. La Biblia dice que hay gente que cava cisternas rotas y por lo tanto, cuando cae el agua no puede retener nada y por lo tanto no importa cuánto llueva, no se llena porque la cisterna está rota. Hay aquí alguno que no se llene con nada, quiera más. Hay insatisfacción. La insatisfacción tiene que ver con la combinación de una buena posición, pero sin espíritu. El problema, hermano, no es tener cosas. Está bien tener cosas. El problema es la motivación que hay en ti para tener cosas. Ese es el problema. Nuestra motivación debe ser Dios. Y cuando tu motivación es Dios, eso es en tu vida el Espíritu de Dios. Hay una enorme diferencia. Los que alguna vez se han comprado un coche nuevo, con mucha ilusión, a lo mejor me seguirán, porque a mí me pasó. Pero a los 2 meses, al mes, se te quita la emoción del coche nuevo. No está mal tener un coche nuevo, claro que no está mal. El problema es que hay en el corazón que lo busca. Ese es el problema. ¿Cuál es el sentido que le damos a eso? Nuestro sentido tiene que ser el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos motiva. Hermano amado, tú y yo tenemos una enorme ventaja frente a los del mundo. Tenemos por qué y por quién vivir. El mundo no tiene propósito, tú y yo sí. Ese es el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos mantiene fuertes y vigentes, con ánimo, con rumbo. Pero a lo mejor tú no lo has descubierto. A lo mejor has cavado cisternas rotas. ¿Qué pasa con alguien que cava cisternas rotas? Se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque anda ahí buscando como loco, no retiene nada y tiene que volver a construir, y pasa exactamente una y otra vez. Quizás porque su búsqueda
y su motivación es incorrecta. La insatisfacción viene normalmente de una búsqueda incorrecta, por las motivaciones incorrectas. De ahí viene la insatisfacción. Pregúntate, ¿por qué voy a trabajar todos los días? La chuleta. Búsqueda correcta, motivación incorrecta. ¿Qué es lo que pasa? Te cansas. Pregúntate, ¿por qué voy a la iglesia religiosamente todos los domingos? ¿Por qué no falto? ¿Qué me motiva a ir? ¿Porque ya me acostumbré? Búsqueda correcta, motivación incorrecta. Te vas a cansar. Te vas a cansar. Ah, ya, ¿para qué? Ya siempre lo mismo. Claro, la motivación es la incorrecta. No hay espíritu en tu búsqueda. Hay religión. Hay buena búsqueda, mala motivación. Mala motivación. A tu búsqueda, añádele espíritu, añádele agua. Señor, dame un sentido. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Eso es bien importante, hermano. Por eso el servicio se vuelve clave. Porque es un propósito adecuado y Dios te va a ir moldeando y te va a ir poniendo la motivación correcta. Te lo aseguro. Pero si no das el paso, no va a suceder nada. No, así no es que Dios te aviente una cubeta y ya te caiga la revelación. No funciona así. Eso es magia. Eso es magia. No trabajo ni la blanca ni la negra trabajo. Y luego dice, y la promesa es, abriré ríos en las alturas, ríos. Fíjate qué interesante, que la Biblia dice que en lo alto abrirá ríos. Normalmente, ¿en dónde están los ríos? Abajo. Normalmente los ríos, pon atención en esto. Para que se forme un río, tiene que haber muchas montañas alrededor. Y lo que sucede es que las montañas van filtrando a través de arroyitos los ríos. Y se puede hacer un río enorme, dependiendo de la cantidad de agua y la cantidad de montañas. Pero aquí dice que no es así. Aquí dice que en las alturas, en las montañas, no arroyos, sino que ríos en la montaña. Ok, si es un río así en la montaña, ¿cómo estará el río alimentado por esos ríos de montañas? ¿Te lo puedes imaginar? ¿De qué tamaño será ese río? Escúchame. Si hay gente en la congregación con buena posición, pero sin espíritu, va a gotear. De repente unas gotitas así. Pero si hay gente en la congregación con buena posición y tiene ríos en su interior, va a derramar, va a aventar todo. ¿Me sigues? Por eso es tan importante. Y luego dice, y en medio de los valles, en lo plano, en lo que no está tan alto, sino en los valles, abrirá fuentes de agua. Ahora, ¿qué cosas son? ¿Quiénes son los valles? Y ahí si identificas a alguien, codéalo. No es cierto. O codéate a ti mismo. Los valles representan aquellas personas que están en una posición media, y lo voy a decir así, en una posición cómoda. Dile al que tienes al lado, ahí te hablan. ¿Hay aquí algún cómodo? Yo estoy bien. Ni fu, ni fa, cómodo. No me falta nada. No tengo todo, pero no me falta nada. Vivo bien, tranquilo, ahí me la llevo.
Esos son los cómodos. En un valle, pues, no tiene las condiciones del desierto. Por cierto, Querétaro es un valle. Es una ciudad cómoda. No quiero decir que de cómodos, pero es una ciudad cómoda. No tenemos a la maña tan metida aquí, o por lo menos no con el nivel de violencia. A lo mejor sí están, pero no tenemos el nivel de violencia. Se vive relativamente cómodo, hay empleo, porque lo hay, y es de lo mejor pagado en la República. No está en lo muy alto, pero tampoco está tan torcido como en otros lados, pero hay empleo. Es una ciudad cómoda. El clima, ¿cómo es el clima? Pues tranquilo, se hace calor, pero no tanto como en Veracruz, como en Campeche, que ahí sí te da rabia, mano, debemos estar ahí. Dices, no manches, paso. Aquí está cómodo. El frío no es el de Toluca, no es el de las montañas, se tolera, está cómoda. Los valles son la iglesia cómoda, la iglesia que se conforma como está. Pero no hay agua, no hay espíritu, no hay espíritu. Hermano amado, no te conformes, no te conformes. Te está yendo bien el trabajo, qué bueno, estás cómodo, qué bueno, pero no te conformes. No te conformes. Añádele a tu trabajo, a tu vida, a todo, añade el espíritu. Dice, Señor, dime para dónde, dime qué quieres. Porque dice ahí que abrirá fuentes en medio de los valles. Fíjate lo que dice la palabra. Pon el versículo 17. Los afligidos y los menesterosos. Fíjate que la aflicción y lo menesteroso no tiene que ver con tus condiciones de vida. Tiene que ver con una actitud del alma. La aflicción y ser menesteroso no tiene que ver con tus condiciones de vida, tiene que ver con una actitud del alma. Y la actitud del alma es, Señor, yo necesito agua, yo necesito de tu espíritu. Tengo trabajo, pero no tengo motivación, no tengo propósito. Ya me cansé, ya me aburrí. Siempre es lo mismo. Dale algo a mi vida. O yo soy el único loco que ando pidiendo esas cosas. Digo, ay, hermano, qué aburrido, hermano. No. Los afligidos y los menesterosos buscamos agua. Buscamos al Espíritu, algo que nos dé fuerza, algo que nos dé ímpetu para salir adelante, algo que nos proyecte para hacer las cosas. Ay, hermano. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Ay, Padre, me entusiasma tanto. Señor, tú me vas a oír. Tú vas a escuchar mi oración. Señor, lo que te he pedido tantas veces y no se me ha dado. Señor, tú lo vas a escuchar porque hay espíritu en mí. Digo, wow. Así es que lo que he pedido no se me ha concedido. No me agüito porque el Señor me va a escuchar y va a responder. Sí, solo sí tienes sed. Esta es una iglesia que no tiene sed. Es una iglesia que no tiene sed, la neta. Uno que otro desadaptado, aquí como su servilleta tiene sed. Pero es una iglesia que no tiene sed, que no busca, así que no le quema el corazón. Tiene que ser una iglesia así. Ese es el cambio climático, hermano. Ese es el cambio climático. Ese es el cambio. De ahí de un valle tranquilón,
que se la lleva cachetona a una iglesia que le arde el corazón y todos los días así. Ese es el cambio climático, eso es lo que tenemos que conseguir todos los días así, todos los días en la misma búsqueda como locos. Así. Yo quiero ver maravillas en mi vida, yo quiero ver maravillas en esta congregación, ya no quiero ver desierto. Yo quiero ver un bosque así, ya se imagina como Amealco. Te voy a decir una cosa. Fíjate, va por niveles. Dijimos que en los tres lados tienen la característica de que falta agua. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero va así. En las alturas hay agua, poquita. En el valle hay menos. En el desierto no hay. ¿Te fijas? Ok. Si no hay agua, no hay vida. Y la condición de no vida, ¿cómo se llama? Muerte. Muerte espiritual. El cristiano cómodo, tarde o temprano se va a morir espiritual. Ya no quiero ir a la iglesia. No sabes la cantidad de veces que he escuchado eso. ¿Por qué? Porque está en la concha. Cuando sientes la lumbre en los zapatos, te mueves. Cuando ya tienes el agua hasta el cuello, te mueves y buscas. Y no quieres faltar. ¿Y qué hago? Pero cuando te enconchas, lo que sigue es muerte espiritual. Es lógico porque no hay agua. Viene la bronca y otra vez te metes. Y así el ciclo. ¿O estoy diciendo una mentira? No, hermano, ya me la sé. Porque yo estaba ahí y porque ya los he visto. Muchos ejemplos. Así es que métele un codazo que tienes al lado. No te acomodes. Estás flojo, no te acomodes. Estás cómodo, qué bueno, pero no es lo que Dios quiere para ti. Póngase a trabajar con espíritu. ¿Quién se va a integrar a la jornada de limpieza, mantenimiento y decoración? Me lleva, así, así de brinque, hermano. Yo, Chapulín Colorado, yo. Intégrese, motívese, por favor. Tenemos muchas cosas, tenemos un desafío enorme. Hermano amado, la cantidad de árboles que se mueren, árboles físicos, la cantidad de personas que se están muriendo en este país por violencia, por droga, y no te motiva. Se está volviendo, no un desierto, un cementerio este país. Empezó el 2026 movidito, tembló. Y luego una invasión. Yo desde niño no tenía registrado en mi cabeza una invasión en América Latina. ¿Y si nos atarugamos? Al sujeto no le faltan ganas, ¿eh? No le faltan ganas. A lo mejor es la trompeta que necesitamos que suene para reaccionar. Ya dije que este año voy a invitar a predicar al Padre Pistolas. No, no es cierto. Soy su fan. ¿No lo conocen? Es un rockstar. No, pero es que es un mal hablado de primera, ¿no? Y es católico, ya sabemos. Pero tiene fuerza. Tiene fuerza. ¿Sí, verdad? Y la última parte dice, el 18, por favor.
Abriré en el desierto. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Manantiales de agua en la tierra seca. Ahora, ¿cómo sabemos quién está en el desierto? El desierto es una posición baja, obviamente sin agua. En el desierto hay vegetación hostil. Y la vegetación hostil es una completa paradoja. Te voy a decir por qué. Porque la vegetación hostil tiene espinas. ¿Sí o no? Ok. ¿Tú sabes que esas espinas en realidad es una manera de captar agua? ¡Qué increíble! Las espinas son lo que es el diseño que tienen para captar agua. Y por lo tanto no necesitan mucha agua. Captan poquita, no necesitan mucha. Con las espinas captan agua. En el desierto hay fauna agresiva, peligrosa y hostil. ¿Tú cómo andas? ¿Eres peligroso? ¿Eres hostil? ¿Cómo sabes que una persona está en el desierto? Amargada. Hay enojo permanente en su vida. El enojo permanente es un rasgo de hostilidad. Está espinoso. Una persona que te le acercas y te espina. ¡Ay, ay! Nada más me saludas cuando quieres algo. Ah, pues, espérame. ¿Ubicas una así? ¿O eres una así? Una persona que está a la defensiva, que es su manera de buscar agua. Es una manera paradójica de buscar agua. Porque cuando la persona está así, lo que necesita es agua, pero no sabe cómo buscarla porque es cactus. Porque está acostumbrado a vivir en el desierto, a espinar, a picar con la cola. En el desierto hay vegetación hostil, espinosa, fauna agresiva y peligrosa, escorpiones, víboras, chacales. Que significan un carácter, una actitud de dolor, de ira y de tristeza, de amargura. ¿Quieres distinguir una actitud de desierto? Típicamente es eso. Esa persona está en el desierto. Esa persona no tiene agua. Que son condiciones muy adversas para captar agua. Pero la promesa de Dios es que Dios promete manantiales en el desierto. ¡Qué maravilla! Que el amargado, que la amargada ahora tenga en su interior manantiales de agua para que el que estaba igual se acerque y pueda beber. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que Dios transforme una vida de dolor, de ira, en una persona que da vida. Por eso yo digo, Señor, lo tenemos que ver. Señor, yo lo quiero ver. Señor, yo lo quiero ver. ¿Y usted? También dice así con... La promesa de Dios en este año para esta congregación es lluvia abundante y constante. Lluvia abundante y constante, pero depende de nosotros. Depende que queramos cambiar el ambiente todos los días de nuestras vidas. Hermano, usted llega al trabajo. Llega al trabajo. ¿Con qué actitud llega? ¿Con qué actitud llega?
¿Con qué actitud se levanta en la mañana? Ya es lunes, otra vez el lunes. No, no, diga, Dios, gracias por este día. Señor, pon algo delante de mí, muéstrame qué tengo que hacer, revélame, Señor, háblame así, y que Dios le dé espíritu. Y si lo mantenemos todos los días, no tienen que pasar 200 años. Basta un año para que veamos una diferencia radical en nuestras vidas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.